Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de Whitney Heard, la hermana de Amber. Bienvenidos a PAM 1111. Hola a todos y bienvenidos a este video. Como siempre, antes de comenzar les recuerdo que todo lo que ven aquí es desde mi conocimiento, donde les comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. Una vez dicho esto, comencemos con el análisis. Comencemos desde el momento en que Whitney se sienta en el estrado. Desde el momento en que llega y se sienta vamos a poder notar cómo tiene dilatadas sus fosas nasales. Esto se conoce como AD38 y nos indica que hay ansiedad, nerviosismo y que está exhalando muy fuerte para liberar tensión. Por lo tanto, también nos indica una fuerte contrariedad. También podemos notar que tiene apretados sus labios en una forma de U invertida. Esto se conoce como una unidad de acción 24 y nos indican conflicto interno y frustración. Después de eso podemos notar cómo voltea hacia la juez y sonríe, pero esta no es una sonrisa genuina sino más bien diplomática. Podemos ver que no hay una contracción en sus ojos y lo que se busca es generar un vínculo o buscar empatía con esta persona debido a que tenemos neuronas espejo. Recuerden que tenemos estas neuronas que son las células nerviosas en nuestro cerebro que se encargan de imitar las acciones que nos parecen inconscientemente importantes o interesantes. Por lo tanto, estas neuronas nos permiten imitar, generar empatía y saber si alguien nos está mintiendo o engañando. Esto sucede, por ejemplo, cuando alguien sonríe y sonríes, cuando alguien bosteza y tú bostezas, o cuando alguien comienza a llorar y por reflejo y conexión a esa persona o empatía comienzas a llorar también. Desde el inicio es interesante cuando la abogada menciona Johnny y Amber, cómo vamos a ver un estímulo reflejo. Al mencionar los nombres vamos a notar cómo Whitney se acerca más al estrado, indicándonos que quiere que todos la escuchen, se aferra hacia la mesa, indicándonos duda e inseguridad, y también el movimiento que genera nos indica esta incomodidad interna, y luego vemos cómo genera esta expresión. Vemos que su mirada se dirige hacia donde se encuentra Johnny y esta es una expresión de amenaza, de intimidación, y además aprieta los labios indicando frustración y enojo. Now I'm going to take you to Mr. Depp and Amber, the early stages. When did you first meet Mr. Depp? Vamos a notar cómo Whitney comienza a girar de esta forma con la silla, indicándonos duda, inseguridad y nerviosismo. Comienza diciendo que se llevaban bien en un principio porque Johnny estaba sobrio, y podemos notar esta expresión donde eleva su labio superior, se pronuncia ligeramente su surco nasolabial, indicándonos disgusto y desagrado. Por otra parte, cuando Johnny escucha eso, podemos ver cómo comienza a reírse y además tapa su boca con su dedo, indicándonos escepticismo, no cree lo que está escuchando. We got along really well at first. He was sober at the time. And Johnny, when he's sober, is very bright. Después de eso, ella menciona, todos nos enamoramos de él al principio, y cuando menciona eso podemos notar esta expresión. Vean cómo aprieta los labios, indicándonos que está reteniendo información, está reteniendo quizá también alguna emoción, y además nos está indicando una frustración y conflicto interno. And frankly, we all fell in love with him at first. Now describe your observations of Amber. Después de eso le preguntan que qué cambios observó en la relación, y podemos notar que contestar esto es algo que le cuesta trabajo, ya que además de que se toma un gran tiempo para contestar, vamos a escuchar cómo exhala. Por lo tanto, nos indica que hay un pico de ansiedad y que necesita liberar tensión. Después de eso, aprieta sus labios de esta forma, centrando mayor fuerza en el centro de su boca, que se conoce como una unidad de acción 18, y nos indica escepticismo. Por lo tanto, desde este momento vemos que si está contestando algo que ella observó, ¿por qué habría esa ansiedad y ese escepticismo de lo que ella misma está diciendo si esto fuera verdad? Por lo tanto, aquí hay un foco rojo. Observe.
that when Después de eso es interesante que en el minuto 3:39 nuevamente va a exhalar indicándonos esta ansiedad, pero ahora también vamos a ver cómo lleva sus labios o los estira horizontalmente. Esto lo hacemos cuando sabemos que estamos siendo afectados o próximos a ser afectados. Después de eso comienza a hablar de la ropa que usaba Amber y menciona que ella ya no usaba su ropa o lo que ella quería, ya que su estilista era el mismo de Johnny, que su estilo se volvió más conservador. Cuando menciona eso podemos notar esta expresión. Nuevamente vemos cómo dilata las fosas nasales, también nuevamente aprieta los labios y los lleva horizontalmente. Estamos viendo enojo, frustración, amenaza. Treatment of Amber relating to clothing. at first, you know, it would be like, and her style over time just got more and more conservative. Otro momento que llama mi atención es cuando comienza a hablar de las amistades, ya que vamos a ver una secuencia de movimientos, demasiados muy seguidos. Vamos a ver cómo eleva las cejas, se hace hacia adelante, endereza la espalda, voltea hacia arriba, comienza a negar repetidamente. Todo esto nos está indicando duda, inseguridad, nerviosismo y discordancia. Of Amber with respect to friends. Again, these are all things that just very slowly over time just changed. You know, at first, Después de eso, Whitney comienza a dar ejemplos de cómo se supone que se estaba refiriendo o cómo se refería Johnny a su hermana cuando tomaba, y menciona just horrible things like that, cosas horribles como esas. Y cuando menciona eso vemos esta expresión. Vean cómo después de decir eso aprieta sus labios, lleva sus labios al interior de su boca, escondiéndolos. Esto nos indica que hay retención de información, de emociones, es el típico morderse la lengua. Además de eso está haciendo una succión. Esta succión es un apaciguamiento que hacemos para tranquilizarnos, llevar nuestros niveles de estrés hacia abajo, ya que nos recuerda a la succión de cuando éramos bebés. just horrible things like that. Después de eso comienza a hablar de las marcas que veía en Amber y podemos notar cómo ligeramente entrecierra sus ojos, indicándonos escepticismo. Después de eso dirige su mirada hacia la derecha, que nos está indicando que está conectando con su lado racional y también de la imaginación y fabricación. Después de eso vamos a notar cómo eleva su hombro derecho. Recuerden que elevar únicamente el hombro derecho o el de la mano dominante es un gran foco rojo que nos indica falta de veracidad, retención de información y se conoce como estar maquillando la respuesta. Además de eso vamos a notar cómo Whitney comienza a negar repetidamente. Por otra parte vemos la expresión de Johnny al estar escuchando eso, cómo eleva sus cejas indicándonos sorpresa. What, if any, marks did you observe on Amber? Any injuries or signs of markings, anything like that? Occasionally I'd see bruising. Algo que vamos a estar notando constantemente es que Whitney comienza a inclinarse y aparentemente a rascarse la pierna. Si esto es así, este es un micropicor que nos indican ganas de huir, de correr. An apartment together on Orange Avenue. I split my time between, so September 2013, that was around the time of my birthday. Amber was filming. Otra cuestión que me parece interesante señalar es que hasta este momento hemos visto que Whitney rara vez ha utilizado sus manos, no ha utilizado ilustradores. Esto es un foco rojo ya que es algo que se hace al mentir. Las manos se mantienen ocultas y además se utilizan menos o hay menos movimientos de lo acostumbrado. Después de eso llega el momento del incidente o el supuesto incidente de las escaleras. Lo interesante aquí es que la abogada comienza a hablar de esto y menciona 23 de marzo del 2015. Hace la pregunta y Whitney se queda escuchando y cuando lo escucha traga saliva, indicándonos ansiedad y nerviosismo. Pero es hasta el momento en que la abogada termina de hacer la pregunta cuando Whitney decide tomar agua. Ese es el primer foco rojo de un bloqueo y de buscar ganar tiempo, ya que ella no tomó agua en el momento en que podía cuando estaba escuchando, sino cuando ya le tocaba contestar. Por lo tanto, genera este bloqueo y gana tiempo. Además de eso, también vamos a notar cómo este suceso previo que nos indica ansiedad, el estar pasando saliva, apretar los labios, nos indica que aunque se preparó para esta respuesta, hay ansiedad y un conflicto interno. Now I'm going to take you to March 23rd, 2015. And at this time, were you living at the Penthouse Suites? I was. Okay. Excuse me. Sorry. When approximately
did you move into the penthouse? Whitney comienza a relatar lo sucedido y lo interesante es que después de 30 minutos donde prácticamente no movió las manos, comienza a hacerlo ahora y ahora sí utiliza ilustradores. Los ilustradores son estos movimientos con la mano que aportan al discurso, dan una referencia visual. Por ejemplo, cuando dices que algo se expande y haces tus manos de esta forma. En este caso ya los está utilizando. Nuevamente un foco rojo de que se preparó o que la prepararon para este momento. Y esto no es algo raro, ya que muchas veces los abogados preparan a los testigos antes de subir al estrado para hacer su declaración. Lo importante aquí es ver la sincronía, que al parecer esa parte no la tomaron en cuenta, ya que vamos a ver una desincronía en sus ilustradores. Pero ahorita llegaremos a eso. Ahorita nos vamos a enfocar en la abogada de Amber. Vamos a ver que a pesar de que asesoraron a Whitney, a la abogada se le olvidó que ella también estaba siendo mostrada en el cuadro y que también su propio lenguaje corporal estaba dándonos información. Lo primero que podemos notar es cómo tapa su boca. Cuando alguien está escuchando y tapa su boca nos indica que hay falta de credibilidad, inseguridad y además retención. Después de darse cuenta de que ella estaba haciendo eso, rápidamente descubre su rostro. Después de eso vamos a ver a la abogada asentir constantemente y de hecho hasta sincroniza este movimiento con la descripción de lo que está diciendo Whitney y con su énfasis o tono de voz. Si vemos que Whitney comienza a hablar más lento, también ella baja la intensidad de lo que está sintiendo. Esto nos estaría indicando que se está haciendo un repaso de un guión mental. Johnny owns the mall and he was kind enough to let us all live there. So I was in PH4. Amber and Johnny were in PH3. I believe Isaac was in 2 to get to one point to the other. Después de eso, la abogada lleva su dedo hacia su oreja, que nos indica un deseo inconsciente a no escuchar. Después de eso, noten la forma en que cruza sus manos, de hecho en momentos hasta aprieta su muñeca. Esto nos indica reserva o compromiso emocional. Y por último, cuando Whitney menciona que Amber le dijo que encontró mensajes de Johnny con otra mujer, vemos cómo la abogada lleva su dedo hacia su nariz, indicándonos incomodidad. It was meaningless, it wasn't anything special. Después de eso vamos a ver cómo Whitney nuevamente comienza a moverse en su silla, indicándonos una incomodidad interna. Hopefully get her back into my apartment and Debbie had come up with. Whitney menciona que se encontraba de espaldas hacia la escalera y frente a Amber, que Johnny sube las escaleras corriendo y que le pega en la espalda. Desde aquí hay una contradicción con la historia, ya que es distinto a lo que había mencionado Amber en su declaración. Por lo tanto, desde ahí está el primer foco rojo. El segundo foco rojo está en que no hay sentido en la forma en que están describiendo y cómo Amber entonces saltó y Whitney casi cae, entonces desde ahí. Pero vamos a dejar eso de lado y vamos a centrarnos únicamente en el lenguaje corporal. En lo que nos vamos a estar centrando es en lo que les mencioné hace un rato, que es los ilustradores. Vamos a notar que utiliza estos ilustradores para ejemplificar. Pero lo importante en esto es que cuando alguien ejemplifica con su cuerpo, normalmente vas a asociar a una persona con cada lado, o si se trata de ti, vas a tener la memoria muscular de saber justamente dónde fue ese golpe, porque lo recuerda tu cuerpo y lo recuerdas tú. Sin embargo, en este caso con Whitney no es así. Vamos a ver que menciona que Amber golpea a Johnny y utiliza el primer golpe con su mano derecha, pero después dice que ese mismo golpe que ella da y utiliza su mano izquierda. Por lo tanto, aquí nos está indicando una discordancia. Cambió de mano y por lo tanto es una falta de veracidad o un foco rojo. She smacks him, lands one, and then he grabs, at that point, that's when Travis runs up the stairs after Amber landed one. Cuando Johnny escucha eso, nuevamente podemos ver cómo lleva su dedo hacia su boca, indicándonos nuevamente escepticismo, no cree en lo que está escuchando. Y además noten también cómo la abogada está viendo hacia el jurado para ver cuál está siendo su reacción ante la historia. She smacks him, lands one. Llega el momento del interrogatorio cruzado, cuando es ahora la defensa, eso quiere decir que es la abogada de Johnny quien hace las preguntas a Whitney. Y lo primero que le preguntan es que si de chicas con Amber
eran muy cercanas, a lo que ella contesta que sí, pero genera esta expresión. Vean cómo aprieta los labios de esta forma, indicándonos retención de información y conflicto interno. Además, desvía la mirada y voltea hacia abajo recordando sentimientos. And you were really close with Ms. Heard growing up? We were. And you're still close? Vuelven a preguntarle sobre el incidente de la escalera y podemos notar cómo nuevamente eleva su hombro, indicándonos que busca restarle importancia. Además, comienza nuevamente a moverse en la silla, indicándonos esta incomodidad y ansiedad. Sure if that contact was even meant for you, right? I honestly don't. I don't know what he was aiming for. Le preguntan que si fue ella quien tomó las fotos que se mostraron como evidencia hace unos momentos de cómo quedó el departamento después de esta discusión, a lo que ella contesta que sí. Entonces la abogada le pregunta que si no tomó ninguna foto de Amber. Podemos ver que esta pregunta la sorprende y vemos cómo baja la parte interna de sus cejas, la parte de contracción en su entrecejo y además aprieta de esta forma su boca, indicándonos ira contenida y frustración. But you didn't take any pictures of your sister that day, right? No, I didn't. Y podemos notar aquí con mayor claridad esta expresión compuesta, ya que no solamente ahora es ira contenida, sino también rabia, disgusto y desagrado. Y lo podemos saber por la contracción en su entrecejo, por cómo se pronuncia ligeramente el surco nasolabial y cómo hay una unidad de acción 24 que es nuevamente apretar los labios. Y debo mencionar que las anteriores expresiones que vieron son realmente microexpresiones, ya que duran muy poco tiempo y fueron intermedias hasta llegar a esta expresión, que es la que ella conscientemente quería demostrar, que es una expresión muy conocida en este juicio, ya que su hermana también estuvo usando mucho esta expresión de pesar y de tristeza. Luego le dicen que a pesar de que supuestamente ella estaba ya enterada de lo que Johnny le hacía a su hermana y de cómo la agredía, ella seguía intentando reconciliarlos y unirlos. Y podemos notar que cuando están preguntando eso, nuevamente eleva su hombro. Le dicen que si entonces ella no creía que Johnny y su hermana habían llegado al límite. Cuando mencionan eso podemos ver cómo nuevamente eleva su hombro, cierra los ojos, que se conoce como AD45, y esta es una barrera y un bloqueo para aislarse del momento, sentirse protegida. Además de eso, vamos a ver cómo comienza a negar repetidamente, exhala, vamos a ver demasiados movimientos que nos están indicando una incomodidad interna, retención, ansiedad. So you didn't think they were past the point of no return in October 2015, right? At that point, clearly I didn't. Take that down. Oh. Cuando le dicen que no quería contradecir a su hermana, ella pide que repitan la pregunta. Este es el primer foco rojo y algo que se hace usualmente cuando hay engaño, o conocido en inglés como deception, y esto nos indica el querer ganar tiempo mientras repiten la pregunta nuevamente. También vemos cómo eleva su hombro derecho otra vez, indicando que está maquillando su respuesta. Yeah, you didn't want to contradict your sister, right? Pardon? You didn't want to contradict your sister. I don't know if I'd characterize it that way. Por último, cuando le preguntan que si al día siguiente vio moretones o algún tipo de marca en Amber, ella contesta que Amber estaba usando mucho maquillaje, a lo que le vuelven a decir que si entonces no vio ninguna marca, a lo que ella contesta que no, y cuando lo hace podemos notar esta expresión. Nuevamente aprieta sus labios, indicándonos retención y el típico morderse la lengua. You didn't see any bruises on Ms. Heard at Coachella that year, though, right? Yeah, she was wearing a lot of makeup. You didn't see any marks on her? Not that I can recall. Didn't know. Como extra les voy a mostrar esta imagen para que vean cómo nuestro cuerpo tiende a mandar mensajes inconscientes de cómo estamos sintiéndonos, reflejan nuestro sentir y nuestras emociones en el momento. En este caso vemos cómo Amber está generando esta seña con su dedo, por lo tanto se podría tomar como un reflejo de lo que se está sintiendo o de este enojo que está sintiendo. Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de darle like, comentar, compartir, pero también suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y sin más por el momento, nos vemos en un próximo video. Bye.